Bueno, pues hoy estamos con Daniel Lasa, un referente a nivel de integración entre la gastronomía, las artes y las ciencias, y bueno, luego nos contarás un poco sobre esos modelos disruptivos, innovadores, creativos. Lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos del Grupo Gestiona Proyecta, de Innova, y bueno, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco nos apetece conocer sobre tu proyecto y toda esa evolución a nivel particular que has ido viviendo. Bueno, yo me defino como cocinero, ¿vale? Y sigo disfrutando mucho como cocinero. Pero es verdad que probablemente la cocina es el comienzo de una carrera que acaba, seguramente como la de muchos otros, que no idealizan un comienzo y un final, sino que van encontrando su camino. Y sí es verdad que yo me formo como cocinero contra el deseo de mi familia, porque ser cocinero a principios de los 90 tampoco era lo más sexy que existía, ni lo más prometedor. Probablemente, hay gente que conozco que entró en la cocina porque al menos tendrían algo para comer, tampoco es el punto de partida, ¿no? Pero en ese momento yo estudio cocina el grado que existe de turismo y gastronomía, y empiezo a trabajar en un restaurante que podía haber sido mi final de carrera. Y fue el comienzo de una gran carrera para mí en el sentido de gran transformación vital, ¿vale? Porque yo empecé en modelos de restaurantes tradicionales, restaurantes familiares, restaurantes que querían dar de comer y existen hoy en día y lo tienen que existir. Pero probablemente yo tuve la suerte de vivir un momento de transformación a nivel seguramente internacional de lo que es la gastronomía, la industria o la economía de la gastronomía, y además tuve la suerte de coincidir en un momento en el que se crearon los fundamentos de esa nueva gastronomía, creatividad totalmente vinculada a lo que es el término gastronomía e incluso la palabra innovación que nosotros adoptábamos como casi era un instrumento tecnológico, ¿no? Nosotros teníamos una Thermomix, teníamos un horno, teníamos un abatidor de temperatura y teníamos la innovación como un instrumento, ¿no? Y ese es probablemente el gran cambio que existió de mi forma de concebir la cocina a lo que empecé a ejercer. Claro, que ahora vemos la palabra innovación con cocina, gastronomía y lo vemos como algo normal, pero probablemente en esos años era como algo, bueno, casi vosotros diríais, permitidme el uso de la palabra innovación en este campo, ¿no? Creo que en ese momento era un modelo de negocio completamente tradicional, tú lo has dicho, y ahí hubo llamamos el término océano azul, ¿no? Se detectó una oportunidad, un modelo completamente diferencial, innovador, con una ventaja competitiva, con un cambio radical respecto a lo que había, y os lanzasteis, ¿no? O sea, y esa expectativa que teníais un propósito claro, teníais una serie de ventajas respecto al resto, pero ¿qué pensabais de ese modelo como a nivel de continuidad, de mantener esa ventaja competitiva en el tiempo? Bueno, nosotros sabíamos y reconocíamos que estábamos en un medio poco profesionalizado, por no decir no profesionalizado, muy de ámbito familiar, muy de ámbito pequeño, y nosotros en nuestras conversaciones éramos gente joven, muy joven. Los líderes de este proyecto tenían 26 y 27 años, gente que tenía una ambición por llevar lo que era su ámbito a una escala diferente, ¿vale? Y probablemente eso es lo que a mí me resultó personalmente más incómodo. Más incómodo porque yo quería reproducir modelos tradicionales, quería hacer mejor lo que ya sabíamos hacer, mientras que ellos, y estoy hablando de las personas que lideraron el proyecto, fueron Andoni Luis Aduriz y David de Jorge, principalmente, con Martín Berasategui, imagínate, ¿no? Estamos hablando de un modelo tradicional, una gente disruptiva. Consideraron que había que cambiar los protocolos totalmente, ¿no? Había que cambiar la forma de trabajar, y si queríamos llevar o quisiéramos llevar lo que era la gastronomía a otro ámbito de reconocimiento, también teníamos que empezar a colaborar con ámbitos que tenían ese reconocimiento, esa legitimidad y podían explicar mucho mejor los fenómenos que nosotros intuíamos. Y dentro de eso recuerdo que hubo un proceso totalmente transversal dentro del restaurante. Nosotros estuvimos aplicando un protocolo de innovación durante 3 años en el restaurante. Y era un protocolo de innovación que lo pusimos junto con Ibermática, ¿vale? Que era una empresa, bueno, de gestión del conocimiento aquí, ¿no?
y esa empresa lo que hizo fue diseccionar todos los procesos o todas las tareas que existen dentro de un restaurante para llevarlos a su máximo nivel de expresión, a su máximo nivel de calidad. Yo lo digo siempre, ese nivel de calidad, un estándar de calidad y la creatividad a veces parece que están reñidos, ¿no? Porque esa creatividad nace para romper esos modelos establecidos, ¿no? Pues nosotros entendimos que eso era un match imprescindible para que precisamente pudiéramos dar rienda suelta a la creatividad. Nosotros necesitábamos establecer esos estándares de innovación que permearan desde la cogida del teléfono hasta la despedida del cliente, para que una vez controlados todos esos procesos e interiorizados por el equipo, el resto del tiempo que tratábamos que fuera el máximo, lo dedicásemos a la creatividad, a expresar todo eso que nosotros queríamos contribuir en en la suerte de gastronomía que estábamos viviendo y desde la obligación, porque teníamos competidores exquisitos. O sea, nuestros competidores eran el Sir de Can Roca, era el Bulli, era Poniente, era Quique da Costa, pero es que en ese momento es cuando se empezó a generar la geopolítica de la gastronomía y ellos pasaron de ser nuestros competidores a ser nuestros aliados, porque nosotros empezamos a competir contra Nueva York, contra Tokio, contra París y contra Londres. Y ahí se tuvieron que reconfigurar muchas cosas. Como te digo, establecer un suelo básico muy sólido para que tanto la reflexión como la creatividad se construyeran sobre eso. O sea, qué interesante, o sea, que el modelo de cultura innovador dedicaba un tiempo a, oye, hay una serie de procesos, procedimientos que tenemos y es obligatorio cumplir a todos los niveles, todas las personas, y dar rienda suelta a ese momento de creatividad, incluso tiempos de dedicación. Cuéntanos cuánto tiempo realmente manteníais el restaurante abierto y cuánto tiempo estaba solo en esa capacidad de innovación. Y esto dejamos la reflexión a realmente cuánto tiempo dedican las empresas, o sea, las pymes, las grandes empresas, a pensar, a innovar, a permitir que su gente de aspectos de creatividad. Teníais cerrado, ¿no? Mucho tiempo. Mira, te lo voy a explicar de forma muy gráfica. Hay un momento en el que nosotros decidimos que tenemos que cerrar el restaurante para tener un momento de calidad para preparar la colección del futuro. Y esa colección estaba basada en un ejercicio creativo. Claro, un ejercicio creativo que puede ser una abstracción, al final tiene que convertirse en elementos materiales, en protocolos materiales y en una colección y en un servicio, ¿vale? Me acuerdo que al principio nosotros, durante 6 o 8 años, incluso más, la creatividad la hacíamos sobre la marcha, que es como se hace muchas veces en la empresa, sobre la marcha. El técnico que está haciendo algo pone en marcha una batería de pruebas, luego vuelve y ya no solo vuelve y ve el resultado si puede ser aplicado, sino que además, en el mejor de los casos, si tiene éxito, tiene que transferirlo a un equipo que no deja de hacer lo que hace y tiene que abrazar el nuevo producto, la nueva serie de proveedores que tiene, la nueva serie de procesos que tiene, y era como meterle a una ingeniería que ya estaba estresada la necesidad de renovarse. Eso expulsaba prototipos, expulsaba nuevas propuestas, expulsaba muchísimo esfuerzo. Dijimos, vamos a cerrar para poder desarrollar una colección con identidad y con fuerza suficiente para que el equipo ya no solo haga ese proceso creativo, sino que además tenga un último mes y medio de integración de todos los mini procesos que conlleva para que pongamos en marcha esa colección. Entonces fue profesionalizarlo todo y, como puedes imaginar, nosotros tuvimos que desviar o tuvimos que generar nuevos streams de financiación para que pudiéramos hacer frente a esa inversión, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos llamado a los restaurantes en cierta forma el flagship, ¿vale? Ahí es donde invertíamos, era nuestra Fórmula 1 en cierta forma, ¿vale? Pero teníamos otros negocios y muchísima investigación para que eso fuera posible y a su vez eso generase el endorsement de alguna forma del resto de productos que generábamos. Bueno, súper interesante. La verdad es que pensándolo en las empresas, ¿qué empresas se dedican a no solo la parte de innovación, sino la parte de formación, a formar a tu gente con el objetivo de plantear o compartir esa innovación que tienes? Y
o dedicarte a generar esos nuevos productos, nuevos servicios. ¿Realmente tú consideras que en el mundo empresarial y conociendo tu sector, las empresas son tan diferentes? ¿Entre sí? Sí. Joder, pues seguramente, a ver, yo entiendo que la mayoría de las empresas están sujetas a la dictadura del mercado, en cierta forma, ¿no? Y tienen que adaptarse en forma y fondo a lo que puede ser el mercado en sí, ¿no? Nosotros nos negamos a participar de un mercado que existía y generamos nuestro propio mercado. Tuvimos los aliados competidores suficientes como para generar una nueva demanda, una nueva oferta y una nueva demanda. Entiendo que en muchos casos lo que es el mercado y en algún tipo de servicio, vamos a decir, no puede permitirse esas licencias. Pero creo que hoy en día los modelos de negocio se están reinventando conforme están viendo que nuestro comportamiento como consumidor y como personas que trabajan es mucho más abierto. O sea, nos estamos yendo a modelos muchísimo más abiertos. Y creo que eso es bueno, ¿no? O sea, para nosotros lo que es la palabra interdisciplinariedad fue una de las primeras palabras que incorporamos a ese modelo rancio en el que vivíamos, ¿no? Y eso no ha hecho más que ir en aumento. Probablemente lo que nos hace falta es dirigir esa interdisciplinariedad o esa visión un poco más holística de las soluciones a que realmente sean soluciones que funcionen en el mercado, ¿no? Porque al final es el mercado el que te va a poner en tu sitio. Sí, comentábamos antes, igual esa visión empresarial desde el enfoque cliente, desde el enfoque de realmente cambios en los hábitos de consumo, en las necesidades. No todas las empresas se plantean el cambiar sus modelos de valor, su modelo de negocio, y quizá bueno, pues eso les limita la continuidad en el tiempo, ¿no? Uno de los elementos que además nos consta que vosotros trabajáis mucho, el tema de sostenibilidad en muchos niveles, ¿no? y esa parte de justicia social. ¿Cómo consideras que un poco la sociedad o las empresas están trabajando desde el punto de vista de la responsabilidad social? ¿Es esencia de las empresas? ¿A veces es una visión de marketing más que la esencia dentro de los valores de las empresas? Cuéntanos un poco desde vuestro proyecto y qué visión tienes un poco de las organizaciones. Mira, en lo que se refiere a la restauración, vamos a decir, pero supongo que en general, un término como social puede entrañar un negocio en sí. Tú puedes hacer un restaurante social, es una composición, restaurante social. Es un motivo que me puede llevar como consumidor a ir a ese espacio. Mientras que probablemente ese restaurante no tenga mucho ni de social ni de sostenible, ¿no? Quiero decir que las palabras encierran en sí muchas veces al propio demonio, ¿no? En cierta forma. Mi ejemplo, y aunque no lo hemos comentado, mi ejemplo vital es una travesía hacia esas palabras, hacia esos espacios. Yo trabajaba en un restaurante que daba de comer a 12.000, 15.000 personas al año, que se lo podían permitir. Además, nosotros reconocíamos que vivíamos de la gente que le gustaba nuestro restaurante y que estaba dispuesto a pagar lo que cobrábamos en el restaurante, y gente que necesitaba decir que había estado en nuestro restaurante, ¿no? O sea, de los que estaban apuntándose a una tendencia, ¿no? Yo trabajaba en la I+D y teníamos que investigar mucho durante el año, aunque a la gente le parezca increíble, nosotros hacíamos gran parte de investigación. Pero para mí era frustrante ver cómo solo esas 12 o 15.000 personas se beneficiaban de esa investigación. Y esa investigación era legítima y trataba de dar voz a los pequeños productores, al territorio, a mensajes que se van perdiendo, a elementos que necesitamos conservar o poner en conocimiento. Y dije, voy a saltar y salté de Mugaritz, hice un proceso de 20 años que estuvo muy bien y salté a proyectos en los que la parte social probablemente es muchísimo más potente. Pues soy padre, somos padres, mi chica y yo, de 2 chicas que ahora mismo tienen 18 y 17 años y probablemente queríamos habitar negocios donde nos sintiéramos orgullosos de lo que les estamos dejando, ¿no? Uno de los proyectos que nosotros trabajamos se llama Ama Brewery y es una empresa en la que se hace una bebida.
Una bebida que incorpora aspectos sociales o sostenibles desde la perspectiva de... A mí me gusta mucho el vino. Estamos en un sitio donde tenemos buen vino, me gusta la sidra, me gusta la cerveza, me gusta vivir, me gusta... Pero también sé que cada vez nos gusta vivir más, nos gusta vivir mejor, y hay ciertos elementos o ciertas actitudes que vamos cambiando y modificando, y todos queremos estar más guapos por dentro y por fuera. Y en eso el alcohol pues, es un elemento que tenemos que moderar en cierta forma, ¿no? Entonces nosotros encontramos una forma, y esto surgió porque en los restaurantes llegábamos a dar maridajes de 20 vinos, era una cuestión insostenible, una experiencia casi insostenible. Tenemos que hacer bebidas que sean más amables con la salud, pero también puedan integrar valores sostenibles, valores sociales, valores que acompañan al momento actual. Y en ese sentido, en ese proyecto nosotros hacemos una bebida baja en alcohol, casi no tiene alcohol, y ahora estamos en la investigación para conseguir el no alcohol absolutamente basado en fermentación, que es algo casi un oxímoron en sí, porque cada fermentación conlleva la generación de alcohol, si estamos hablando de levaduras, y además queremos hacerlo con ingredientes que nosotros traemos de diferentes zonas del mundo. El té es uno de los productos que más injusticias ha generado en el mundo, igual que el café, en muchos casos, y hoy en día hay muchísimos emprendedores que están transformando la cultura del té en origen para generar valor en aquellas comunidades, en aquellas zonas. Y igual que nosotros iríamos a la zona de Toro, Ribera del Duero o aquí en Guetaria, lo que queremos es coger la mejor materia prima posible, que es el té, en nuestro caso. Aquí está claro que estamos en un contexto de bienestar y eso es parte de la economía, pero en muchos lugares es parte de la transformación. Y nosotros estamos trayendo esos tés de lugares como Malawi o Sri Lanka, en algunos casos algunas zonas de China, donde estos tés están suponiendo un cambio para las comunidades de allí, ¿no? Yo parto de hacer una bebida que es más saludable y que tenga lugar en la alta cocina y trato de cubrir el resto de aspiraciones sociales que pueda llegar a tener, ¿no? Hoy en día tú hablas con cualquier persona que está estudiando gastronomía, en el Basque Culinary Center, en el MACC en Madrid o en cualquier universidad, y los chicos jóvenes vienen con todos esos valores de forma nativa. Ahora lo difícil es llevarlo a la realidad. Bueno, además de este proyecto tan interesante, cuéntanos a nivel de modelo interdisciplinar, el modelo, el de Imago, el laboratorio. Mira, Imago en sí es como otra cosa como, bueno, al margen de lo que puede ser lo que es el circuito tradicional de la restauración. Voy a ser totalmente honesto. La restauración desde dentro es muy costosa. A nivel personal es muy costosa porque a todos nos gusta comer en los momentos de fiesta y alguien suele estar dándonos de comer en ese momento de fiesta, ¿sabes? Y esto significa que es sábado, que es domingo, incluso hay deportistas que hacen deporte el fin de semana y se sacrifican por nosotros, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y yo quería tener tiempo para, bueno, pues para poder estar con mi familia y quería un modelo que dentro de lo que era la gastronomía pudiera asistir de otra forma, ¿no? Por tanto, generamos un proyecto de servicios gastronómicos. Servicios gastronómicos seguramente en un momento en el que todavía la restauración en sí no sabe que necesita servicios gastronómicos, ¿no? Hay una transformación brutal dentro de lo que es la alta gastronomía y dentro de lo que es la cocina en sí. Y paradójicamente, aunque tengamos cada vez más profesionales capacitados para llevar restaurantes, nuestra profesión, la restauración, es una profesión con muchísima oficiosidad. O sea, hay mucha gente que viene de otros lugares escapando, hay muchos que salen escapando de la gastronomía también, y hay una creciente falta de profesionalidad en muchos restaurantes o falta de personal preparado. Claro, porque esto es así, o sea, ¿quién puede generar una nueva carta? ¿Quién puede generar una nueva propuesta en un restaurante? Si no es alguien que, bueno, pues que tiene la experiencia en el medio, ¿no? Y si no está en un restaurante, bueno, puede estar en la docencia, probablemente, muchos saltan a lo que es la cocina institucionalizada en hospitales, en escuelas, pero tú puedes externalizar la creatividad. Eso es lo que nosotros propusimos. Nosotros podemos ser tu proveedor de creatividad, tu proveedor de modelos gastronómicos basados en toda esta experiencia de los últimos 20 años. O sea, tu área de I+D, por decirlo de alguna manera. Eso es. Claro, y dice la gente, externalizar la I+D, pero esto lo decido yo, ¿no?
Y dices, sí, no, nosotros... Y luego les dices, bueno, yo tengo experiencia en este sitio, y claro, dices un nombre y dices, es que si tú vienes de ese sitio me vas a hacer una creatividad que a mí no me vale. No, nosotros hemos sido capaces de desmenuzar lo que es el hecho creativo a toda su esencia y desde ahí podemos proponerte casi desde una visión ingeniera qué tipo de servicios podemos activar en tu negocio para que tú puedas generar un valor añadido vinculado a tu territorio, a tu identidad, a tu proveedor, a quien fuere, ¿no? Y eso ha sido un proceso de los últimos 5 o 6 años y yo siempre tengo la misma sensación de haber invertido en un sitio donde todavía no estaba preparado. Y eso es fallar, probablemente. Y en nuestro caso ha sido fallar y esperar, ¿no? Hemos tenido que esperar en la cinta transportadora a que la oportunidad llegase a nosotros para que la gente reconociese que había una necesidad, porque no hemos sido capaces de convencerlos. Pero hemos resistido a base de inventarnos y de generar modelos que pueden ser sostenibles, ¿no? Y con Ama ha sido lo mismo. Un restaurante no sabe, un consumidor no sabe que puede beber una bebida tan buena como el champán sin alcohol. Hasta que empieza a escuchar, existen opciones y tú estás como solución ahí. Entiendo que a nivel inversión y a nivel negocio no es muy sostenible, pero es lo que te hace seguramente estar a veces alejado. Nosotros lo que hacíamos es que estábamos muy alejados de lo que probablemente venía por detrás, ¿no? Pero todos los negocios en los que nosotros ahora estamos son spin-offs de cosas que anticipamos hace 10 años o 15 años. Pues súper interesante. Bueno, por concluir, al final todas las empresas de alguna manera tienen sus modelos de negocio. Muchas veces no dedican tiempo a qué vendrá o de alguna manera su visión a un largo plazo. Muy interesante vosotros que ya trabajáis a través de spin-off, a través de entidades, problemáticas o necesidades que identificáis previamente, ¿vale? Para poderlas trabajar y sobre todo cómo a nivel de innovación, como a nivel de creatividad, que no son incompatibles, como tú muy bien has dicho, todos los proyectos en los que vosotros estáis, pues de alguna manera tiene ese componente, sin olvidar esa parte de sostenibilidad social y de apoyo un poco a todo el territorio. Agradecerte mucho este tiempo que hemos pasado y nada, muchísimas gracias. A vosotros por la invitación. Gracias.